Vamos con las píldoras de economía doméstica del ICREF. Vamos a conocer un poquito mejor de nuestras finanzas o de cómo pueden ser en el futuro. Y saludamos primero a la directora general del ICREF, que es Ana María López Oña. Ana María, buenos días. Marta, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto que nos interesa mucho, sobre todo pensando en nuestro futuro, ¿no? Pues mira, sí. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Casares, que es la secretaria general de OCOPEN. OCOPEN es la Organización de Consultores de Pensiones y es una asociación profesional sin ánimo de lucro que aglutina a empresas y profesionales de consultoría de pensiones, de entidades gestoras de fondos de pensiones y de entidades aseguradoras para el desarrollo y consolidación de la previsión social. OCOPEN, al igual que el ICREF, es colaborador del Plan Nacional de Educación Financiera y seguro que nos puede explicar perfectamente todo lo que necesitamos saber sobre la previsión social complementaria. Venga, pues vamos a saludar a Isabel Casares, que hemos dicho que es la secretaria general de esta asociación, de OCOPEN. Isabel, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿a qué llamamos esto de previsión social complementaria? ¿Cómo podríamos definirlo? Pues mira, dentro del sistema de pensiones que tenemos en España tenemos esos tres pilares. El primer pilar, que es el de las pensiones públicas, con cotizaciones de la población que está activa y que fundamentalmente la abona el Estado. Lo que se pretende con la previsión social complementaria del segundo y el tercer pilar es complementar ese sistema público de pensiones, pues para que cuando lleguemos a la jubilación tengamos un nivel de vida similar al que teníamos cuando estábamos en activo. Desde OCOPEN, de alguna forma, lo que hacemos es apoyar en ese desarrollo y consolidación de esta previsión social, pues para que se entienda, para que se vea por qué tenemos que complementar este sistema público y pues intentar que nuestro nivel de vida a largo plazo sea equiparable a lo que veníamos teniendo cuando estábamos trabajando. Bueno, el primer consejo es decirle a todo el mundo que sería bueno, ¿no?, tener un plan de pensión complementaria, ¿no? Claro, o sea, realmente la previsión social complementaria, como bien lo dice, complementaria a las pensiones, tenemos que analizar realmente la situación de la unidad familiar de cada una de las personas. Sí que es verdad que va a influir más esa necesidad de complementarlo cuando nuestra diferencia entre los ingresos que venimos teniendo y la pensión, vamos a suponer la pensión máxima de la Seguridad Social, hay un gap importante y tenemos una diferencia importante. Sí que es verdad que hay personas, y lo vemos constantemente en prensa, que ahora mismo están cobrando unas pensiones que es suficiente para poder llegar a vivir y tener un nivel de vida adecuado. Pero tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar que que al final es un sistema de reparto lo que tenemos, el tope de las pensiones máximas existe, y aunque no queremos pensar siempre que sean las personas que tienen más ingresos, que son los que tienen más diferencia, pero sí el hecho de que, con ese segundo pilar, que es un pilar empresarial, que la propia empresa ya aporta esas cantidades para que nosotros podamos tener ese complemento de pensiones, en un tercer pilar, que es el nuestro propio, el que hacemos de forma privada, nos da esa cultura financiera que siempre buscamos, de que si yo puedo ir ahorrando poco a poco durante el periodo en activo, mientras estoy trabajando, tengo un nivel de vida mucho mejor de cara a la jubilación. Entonces es como un complemento de los tres. El primero, como sistema de reparto, vamos a tenerlo siempre, pero si llega a ser insuficiente, lo que hacemos es complementarlo con el segundo empresarial y el tercero privado. Bueno, el plan de pensiones empresarial o el plan de pensiones de empleo es una decisión de la empresa, ¿no?, si quiere hacer eso por sus trabajadores o no. ¿O cuál es la diferencia? El promotor es la empresa. Se crea un plan de pensiones de empleo dentro de lo que es la empresa, sin discriminación de ningún trabajador. Sí que es verdad que, en pequeñas y medianas empresas también es una carga para el empresario y suelen ser aportaciones pequeñas. Pero es más cultura, o sea, no es el hecho de que sean aportaciones muy grandes, sino que todo el mundo tenga esa cultura de que la propia empresa, junto con mi salario fijo, que es el salario que voy percibiendo, tengo un equivalente de un salario diferido y me va aportando unas cantidades, que me permite que con las ventajas que hay yo pueda aportar también
tanto en el de la empresa como en el mío propio, para poder ir complementando. Realmente es ir trasladando esta cultura financiera de que, bueno, pues que de cara a ese largo plazo, a esa jubilación, vamos a ir complementando con lo que cada uno en su necesidad pueda ir, pues necesitando de cara al futuro. Bueno, y pensando que soy autónomo o que en mi empresa, pues el empresario no lo ha visto pertinente, puedo hacer un plan individual también, ¿no? Exactamente. El tercer pilar es el pilar nuestro. ¿Qué es lo que implica? Que aunque no nos gusta vincularlo siempre a los beneficios fiscales, pues de alguna forma siempre lo tenemos ahí en mente. Uh-huh. El hecho de que ahora se haya reducido tanto, ahora tenemos 1.500 como aporte máximo a la hora de aportar, bueno, pues parece que eso frena mucho. También es verdad que no todo el mundo puede aportar 1.500 euros todos los años a un plan. Pero la ventaja de poder aportar también en ese plan empresarial implica que puedo aportar también de la parte privada, o sea, tanto la aportación de la empresa como la aportación de los trabajadores. Uh-huh. Al final es una combinación, sí que es verdad que buscamos que, bueno, pues que esos límites no sean límites, que yo tenga capacidad de poder ahorrar lo que económicamente pueda dentro de la unidad familiar, pero, bueno, pues siempre de alguna forma está vinculado a qué beneficio voy a tener con esas aportaciones. En lo que son planes de pensiones, que son los que están limitados a la hora de aportar. Bueno, si me decido hacer un plan de pensiones, ¿tengo que acudir a un banco o primero paso por una asociación como la vuestra para que me asesore? ¿Qué hay que hacer si uno se anima? Bueno, se comunica mucho. Cada vez más la educación financiera se está dando por todos los medios, a través de Finanzas para Todos, lo estamos viendo nosotros constantemente, que participamos con ellos. Cada vez más hay más cultura para ello. Ahora mismo directamente a través de un banco, que son los que luego están las gestoras de los fondos de pensiones, te dan información suficiente para ello. Sí que es verdad que no tenemos capacidad, muchas personas no tienen capacidad suficiente pues para saber si los gastos son los adecuados, si la rentabilidad es la correcta, y bueno, pues siempre tenemos en las entidades financieras asesores para ello, y por supuesto todo lo que nosotros podamos ayudar en que esté en nuestra mano, evidentemente lo tenemos. Uh-huh. En la parte más empresarial no tienes tanta necesidad. ¿Por qué? Porque al final hay unas comisiones de control, que son personas ya que están pues aportando sus conocimientos para ver dónde invierto, cambiarlo de un fondo a otro en el caso de que sea necesario, y los gastos están muy controlados, no es una sensación de vamos a pagar unos gastos excesivos por hacer un plan de pensiones. Uh-huh. Bueno, claro, porque al final un plan de pensiones depende de un fondo de inversión que puede ir mal o son fondos de inversión muy, muy seguros. Lo digo porque siempre tiene uno el miedo de para qué voy a poner dinero ahí si luego a lo mejor hay un pinchazo en la bolsa o lo que sea y me quedo sin nada, ¿no? Bueno, el riesgo que supone, tú puedes decidir por tu perfil de riesgos a qué tipo de plan quieres ir, a qué tipo de fondo, en el sentido de que pues sea más arriesgado o menos arriesgado, renta fija, renta variable. Sí que es verdad que esta comisión de control pues lo que hace es intentar pues ver en el mercado financiero lo que te genere más rentabilidad. Uh-huh. Pero no nos olvidemos que el plan de pensiones no deja de ser invertir, o sea, es decir, que si hay una rentabilidad negativa, eso se ve. ¿Cuándo se ve? Cuando realmente lo estás percibiendo, porque ahora mismo, como es a largo plazo, pues tú puedes tener rentabilidades positivas, negativas a lo largo del periodo, pero cuando ya llega el momento de la jubilación, que es cuando vas a percibirlo, es cuando se ve esas unidades de cuenta y cuál es el valor que eso tiene. Uh-huh. Es un poco esa diferencia con lo que son las pólizas de seguros, que ya tenemos una rentabilidad garantizada y que no tenemos esa incertidumbre de qué voy a obtener o qué rentabilidad voy a tener. Porque los seguros de vida también pueden llevar ese componente como de pensión, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿Es un producto diferente? Claro, dentro del seguro de vida tenemos una parte fundamental de ahorro y una parte de riesgo. La ventaja que tiene es que yo lo decido con la compañía de seguros y ya directamente tengo una rentabilidad garantizada. Pase lo que pase en el mercado financiero, a mí me han dado un tipo de interés y ese lo voy a tener. Tengo también los gastos ya preestablecidos. Lo hago de cara a la jubilación. ¿Qué diferencia puede haber? Que si yo tengo un ahorro para la jubilación y por el motivo que sea, económicamente, tengo una necesidad de poder tener liquidez, en una póliza de seguros de ahorro puedo rescatar ese dinero con el importe que corresponda y puedo hacerlo líquido. No es el objetivo, porque buscamos que sea siempre pues a largo plazo, que sea una inversión a largo plazo, pero bueno, pues estas situaciones que se nos generan en un determinado periodo, y lo hemos vivido constantemente, uh-huh, pues tienes esa liquidez. Pero como beneficio fundamental es que mi tipo de interés está garantizado
garantizado y es la compañía de seguros la que asume cualquier riesgo de variación en esa rentabilidad. No tiene esos mismos beneficios fiscales que puede tener los planes de pensiones, son instrumentos diferentes pero a la vez complementarios. La ventaja es que yo puedo hacer contratos de seguros de vida de ahorro combinado con coberturas de riesgo, fallecimiento, invalidez, todos los que quiera, según la capacidad que yo tenga de ahorro, tanto primas únicas, primas periódicas, cobrar en capital o cobrar en renta, o sea, te da más posibilidades. Sí que es verdad que, bueno, pues dependiendo de la economía, dependiendo de las personas, pues hay personas que viven más al día y hay menos capacidad de ahorro, pero sí es esa cultura de, aunque sea un poquito, ese concepto de mes a mes, el poder ir aportando todo lo que pueda, porque nunca sabes. Hacer de hormiguita, periodo, ¿no? Claro, qué es lo que vas a necesitar, y más con los hijos, con los gastos, con todo lo que viene, el hecho de saber que tengo ese fondo, esa pequeña bolsa ahí generada. Bueno, y una pregunta que no sé si tiene contestación: ¿a qué edad tiene uno que empezar a preocuparse por esto de, ¿no?, de ir montando esta previsión social complementaria? Pues mira, yo creo que es una cultura desde que empezamos a trabajar. O sea, en el momento que ya tenemos ingresos en la vida laboral, tenemos que empezar a ser conscientes de que la vida tiene mucho recorrido y que no quita de que empecemos a ahorrar desde el primer momento. ¿Por qué? Porque cuando llegamos ya a edades próximas a la jubilación o cuando podemos tener esas necesidades, ya no nos da tiempo. Estamos hablando de rentabilidad. Cuanto más tiempo tenga ese dinero, más rentabilidad me va a generar. Y luego, por lo que comentábamos, porque al final es ese complementario que yo tengo ahí que me da la tranquilidad de cualquier situación, comprar una vivienda, pues gastos en determinado momento extraordinarios que se nos puedan generar. Toda esa situación que de algún momento nosotros empezamos como ese granito, como bien comentabas, a tener un fondo, me da una tranquilidad y una seguridad de que quiero hacerlo a largo plazo, pero que si en algún momento necesito económicamente, lo tengo. Que no nos cree esa angustia de en un determinado momento necesitar económicamente y no tenga nada. Y no poder recurrir a eso. Claro, y mientras trabajo es muy fácil quitarlo un poquito, dejarlo un poquito para ese fondo complementario. Muy bien, bueno, pues hemos aprendido mucho esta mañana, como siempre, con estas píldoras de economía doméstica del ICREF. Isabel Casares, secretaria general de OCOPEN, muchísimas gracias. Y Ana María López Oña, la directora general del ICREF. Hasta la semana que viene, que aprenderemos alguna cosa nueva más. Muchísimas gracias a las dos. Seguro. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.